El Ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. San Lucas capítulo 2, verso 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Pueden tomar asiento. Ha nacido el Salvador. Jesús es el personaje más importante que ha existido en la historia de la humanidad. No tengo la menor duda de hacer una afirmación como esa. El nacimiento de Jesús no fue el fruto, o no fue fruto de la casualidad, sino que era parte del proyecto de Dios para la salvación de la humanidad. Y por eso Miqueas capítulo 5, versos 2 al 5, Isaías 9 y otros tantos lo profetizaron con siglos antes de que ocurriera. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que reflexionemos por unos minutos sobre ese nacimiento. Y creo que es un deber de la iglesia cristiana, la iglesia que se identifica como cristiana, hablar del nacimiento de Cristo. Tristemente nos enfrentamos a una cristiandad que nos sorprende, que el día en que la gente puede pensar o por lo menos teorizar sobre el nacimiento de Cristo, muchas están cerradas. Y creo que hay que reflexionar sobre eso, porque es una pérdida de la identidad. Como cristianos tenemos que hablar de Cristo. Y si la tradición nos ofrece oportunidades para hacerlo, tenemos que explotarla. Tenemos que aprovecharla al máximo. Hoy quiero hablar por algunos minutos considerando dos relatos que por separado nos explican los acontecimientos alrededor del nacimiento de Cristo, y están registrados en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Y cuando estudiaba la palabra alrededor de esto, me di cuenta que ambos eventos no están por separado por la casualidad, sino que el Espíritu Santo inspiró a Mateo y a Lucas para poner el detalle que revelan cada uno en su narrativa. Y a partir de estos podemos conocer, número uno, la preocupación de Dios al dar a conocer el hecho trascendental del nacimiento de su Hijo en forma de hombre. Y en segundo lugar, lo que eso debe significar para cada uno de nosotros. El primer relato para considerar es lo que dice Lucas, y lo utilizamos como introducción al comenzar esta reflexión en el capítulo 2. Note el detalle: habían pastores en la misma región. ¿En cuál región?
donde estaba Jesús y donde estaba la familia de Jesús, donde estaban los padres. Habían ido al censo que había convocado el emperador romano. Y los censos eran obligatorios porque había que pagar un impuesto y había que validar tu ciudadanía. Y aunque el imperio no exigía que tú te fueras a tu ciudad de origen, para los judíos, por tradición de ellos como nación, era necesario irse a la ciudad de origen. Por eso se fueron a Belén. Jesús con sus padres, o los padres de Jesús, estaban establecidos en Nazaret, pero se fueron a Belén por causa del censo. Y en esos días ocurrió el nacimiento. Mire cómo lo relata Lucas. Habían pastores en la misma región, cerca de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y de repente se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron mucho temor. Imagínese usted en el campo y de repente ocurre un fenómeno sobrenatural como esto. Pero el ángel, dice el verso 10, les dijo: no tengan temor, porque he venido para darle buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esa buena nueva es que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Qué buena noticia! Quizás no era buena noticia para otra gente, pero para los judíos sí, porque ellos ansiaban el cumplimiento de la palabra profética. La esperanza del judío estaba cifrada en que la palabra profética que Dios había enviado a través de Isaías, de Miqueas y de otros tantos se iba a cumplir. Y ellos volverían a vivir en su interpretación de la profecía los tiempos de gloria cuando el rey David le dio el mayor esplendor al pueblo judío. Esta noticia impactó y el ángel continuó hablando. Y le daré esta señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, mientras el ángel hablaba, dice Lucas, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Me imagino que en los aires, y comenzaron a alabar a Dios y decían todos a una voz: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Había nacido el Salvador. Había terminado la espera. La esperanza estaba a punto de cosechar su mayor fruto. Ahora bien, varios detalles importantes tenemos para resaltar en este primer relato, el relato de Lucas. Lo primero que notamos es que este anuncio lo da un ángel de parte de Dios. No fue una persona, no fue un conocido, no fue un pastor más, no fue un Reyes Magos como dice la tradición, fue un ángel. Esto es muy importante, porque tan pronto los pastores lo vieron, quedaron impresionados y convencidos de que el mensaje y el mensajero venía de parte de Dios. Y eso es muy importante. Cuando el mensaje te lo da un cualquiera, tú ni lo crees. Es más, cuando viene alguien que no tiene presentación y te entrega una carta de parte del presidente, tú dices: me están tomando de bobo.
Me quieren relajar, decimos los dominicanos, porque me están dando una noticia, pero yo le vi el talaje a ese que lo trajo. Ese no puede ser un mensajero de la presidencia. Pero si llega alguien en una jipeta negra, con un saco, aunque sea de un muerto, usted dice, es verdad, la cosa está, es en serio esto. Porque somos así los seres humanos. Esta noticia la dio un ángel. Por lo tanto, los pastores que estaban en la vigilia de la noche no tenían opción de creer una cosa diferente. Dios estaba hablando. Dios estaba enviando una noticia. Segundo detalle, ¿quiénes eran los destinatarios del mensaje? Eran unos pastores que estaban junto a sus ovejas en el campo, pero eran israelitas. Estos pastores, como parte del pueblo de Dios, estaban familiarizados con la profecía de Miqueas. Estaban familiarizados con la profecía de Isaías 9. Dominaban esa información. Ellos sabían que eso estaba por venir. Y cuando el ángel lo anuncia y le dice, ha nacido el Salvador, ellos inmediatamente se conectan con la palabra profética e identifican a Belén como el lugar del nacimiento. Ellos sabían que era en Belén que iban a nacer. Porque Miqueas lo anunciaba, Isaías lo anunciaba, que en Belén, en la ciudad de David, nacería el Salvador. Por tanto, el ángel no le dice dónde iban a nacer a los pastores. Pero inmediatamente ellos conectaron con la palabra profética. Tú tienes que saber la palabra profética, la promesa de Dios que hay sobre tu vida, para que cuando llegue el kairos de Dios, el día del cumplimiento, tú te puedas conectar con la palabra que ha venido de parte de Dios, para entender que ha llegado el tiempo de la manifestación de la gloria. Yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo. Hay gente que el ángel le va a hablar y ellos ni siquiera van a entender. Pero hay otros que van a dispararse y darán un salto celebrando la gloria de Dios. Aleluya. Yo no puedo emocionarme mucho porque yo estoy en reposo. Tercer detalle, un coro de ángeles apareció en la escena. En el momentum de la revelación. Y cantaron un cántico de alabanza a Dios, porque había nacido el Salvador. La alabanza es marca de la celebración de los redimidos. La alabanza es una identidad, es una etiqueta que identifica a la gente que conoce al Dios que creó la música. ¡Aleluya! Por eso tú no te puedes cohibir de alabar a Dios. Tú no te puedes limitar cuando tú sientes alabar a Dios. Es más, hay que darse una terapia. Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Todo este cuadro que describe el relato de Lucas se refiere a la revelación del nacimiento del Mesías para los judíos. Para los judíos. El pueblo de Dios que estaba esperando que en algún día lo que los profetas siglos antes habían anunciado se iba a cumplir. Llegaría el Mesías, llegaría el Salvador, llegaría el restaurador de Israel. Dios no falla, hermano. Lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Díselo a alguien que esté cerca de ti, a tu derecha o a tu izquierda. Dile: Dios no falla, lo que Él prometió se cumple. Truene, llueva o ventee, se cumple. Se cumple.
Se cumple. Pastor, que se está terminando el año. Se cumple. Pastor, que de dónde se cumple. El segundo relato lo encontramos en Mateo capítulo 2, hablando del mismo tema, pero no diciendo lo mismo. Y quizás muchos de ustedes van a encontrar claridad al hacer este paralelo entre los dos pasajes frente a lo que ha dicho la tradición. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, dice Mateo capítulo 2, verso 1, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí no son los pastores, aquí son unos del oriente. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, porque los impíos se turban cuando Cristo nace. El infierno se turba cuando Cristo nace en los corazones de la gente. Yo no sé si aquí hay alguien que esté entendiendo lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que pasa el día que tú te convertiste. Hay turbación en Herodes y su gente porque Cristo ha nacido en tu corazón. No te sorprenda. El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Aquí van a investigar de qué se trata esto que vienen hablando los magos del oriente o los sabios del oriente. Y vinieron los sacerdotes y los escribas convocados por Herodes y le preguntó, ¿dónde dice la profecía que había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, verso 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Quiénes respondieron? Los sacerdotes y los escribas, los que sabían del tema. A los otros nadie le dijo, porque ellos estaban conectados con la palabra profética. Pero a esto había que investigar, porque a la fuente donde fueron no conocían del tema. Y entonces los sacerdotes y los escribas le dijeron, esa es la palabra profética, dice que en Belén de Judea, porque así está escrito, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, cuando oyó la respuesta, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, vayan y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Los sabios de Oriente nunca fueron al pesebre. Porque ya el niño tenía tiempo que había nacido. Por eso cuando ellos se le pierden a Herodes, Herodes manda matar todos los niños de 2 años hacia abajo. Pastor, pero es que yo he visto que son los reyes magos que llevan los regalos. Esas son confusiones que generan las tradiciones que ignoran el detalle de lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que conoce la palabra de Dios por una novela brasileña o por una obra de teatro, porque no se van a la fuente. Hermano, váyase a la fuente. Conozca la palabra que ha salido de parte de Dios yendo a la fuente, que es la Biblia. Ahora en el relato de Mateo hay varios detalles que quiero hacer notar rápidamente. Número 1, una señal en el cielo le indica que un hecho trascendental ha ocurrido en Judea. Aquí no apareció un ángel, sino
una señal en el cielo, algo extraordinario. Y era tan extraordinario que gente acostumbrada a observar los astros no lo habían notado o lo categorizaron como algo extraordinario. Y por eso se disponen a ir a ver e investigar de acuerdo a el sistema de GPS que tenían en ese tiempo. Calcularon, eso fue por Jerusalén. Ellos no tenían palabra profética que le guiara, pero observadores de los comportamientos, observadores de las estrellas, sabían que había ocurrido algo y que una señal le daba la localización en tierra de Israel. Por eso ellos llegan allá a preguntar a Jerusalén y encuentran al representante del gobierno que había dominado todos esos territorios del gobierno romano. Era Herodes. Número 2, ¿quiénes recibieron el mensaje de parte de Dios anunciando el nacimiento? Ahora aquí no son pastores israelitas. Aquí en el relato de Mateo son unos sabios del oriente. Nada que ver con los judíos. Estos sabios, magos, astrónomos, observadores de las estrellas, etcétera, vieron una señal en el cielo. Ellos no esperaban ningún Mesías. Ellos no tenían esperanza de que algo extraordinario estaba por ocurrir. No conocían las profecías, pero son impactados por una señal de parte de Dios para ellos. Y aquí el Espíritu Santo ministró a mi espíritu lo siguiente: Dios se revela a todo el mundo para que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer su plan de salvación. Los magos o sabios del oriente fueron alcanzados por la misericordia de Dios, comunicándole el nacimiento del Salvador. Pero como ellos no dominaban la palabra profética, ellos llegaron y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos no eran conscientes del lío que se le formaba a Herodes en materia política al hacerle un planteamiento de esa naturaleza. Su estrella hemos visto, venimos a adorarle. Y el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, con esa noticia. Herodes se turbó, ese es el tercer detalle. Como se turba mucha gente cuando Cristo nace en el corazón de una persona. Se turbó porque su imperio de maldad estaba en jaque. Se turbó porque la era de abusos que él estaba cometiendo se iba a terminar. Se turbó porque la justicia venía para cubrir la injusticia y el atropello que ellos estaban cometiendo. Estaba en la antesala de la aparición del rey que venía para traer libertad. Yo me prometí no predicar extenso porque queremos escuchar a los hermanos que vienen después de mí, pero quiero decirle, hermanos, a modo de conclusión: el nacimiento de Jesús fue anunciado al pueblo de Israel a través de los pastores que relata Lucas, con la aparición de un ángel y el coro de ángeles que cantaron respaldando la noticia. Pero Dios, que también es rico en misericordias, anunció el nacimiento del Salvador a los gentiles, a los no creyentes, a través de una señal portentosa en los cielos, para comunicarle que el Rey eterno, el príncipe de paz de toda la humanidad, había nacido en Belén de Judea. ¿Qué significa esto, pastor? Esto significa que Dios siempre ha tenido en cuenta a los llamados y a los que están lejos en la ignorancia. Dios siempre se preocupa por todos. No quiere que nadie se pierda. No es el deseo, la muerte, no es el deseo de Dios la muerte del impío. Dios quiere que todo el mundo sea salvo.
Y eso debemos entenderlo. Algunos cristianos más que otros. Porque a veces parece que le estamos poniendo obstáculos a todo el que quiere venir a conocer al Salvador. Y debe ser todo lo contrario. Tenemos que decirle: venid, venid y adoremos. Juntos celebremos. Gloria a Dios en las alturas. Hay esperanza para la humanidad que se pierde. Aleluya. Aleluya. Venid y adoremos. Yo creo que una fecha como hoy debe ser una fecha extraordinaria para la cristiandad y hacer lo necesario para proclamar a los cuatro vientos, más que una tradición, más que un asueto. Lo más importante que ha pasado en esta tierra es que la gracia de Dios se manifestó cuando su Hijo nació en forma de hombre. Es lo más grande que ha pasado. Y no es una fiesta, mentira del diablo. No es ninguna fiesta. Es la cosa más grande que le ha pasado a la humanidad. Es algo mayor que una fiesta, porque una fiesta la hace cualquier orquesta o un bachatero. Esto es una gran celebración. Esta es una gran celebración. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y haya paz en la tierra. Bendición y bienaventuranza para toda la humanidad. Cristo nació. Aleluya. Tenemos que celebrar, porque Dios siempre ha tenido en cuenta a los llamados y a los que están lejos de Él. A los primeros para que se conecten con la palabra profética que ellos conocen. Salgan de la indiferencia, salgan de la pasividad. Y yo creo que eso es importante proclamarlo en un día como hoy. Cristianos, salgan de la pasividad. Cristianos, el mundo y el sistema satánico nos ha querido arrinconar, como yo le decía a unos periodistas y medios donde estuve participando durante esta semana. Alguien escribió en las redes sociales: pastor, ustedes tienen que estar en la iglesia, en lo de ustedes. Y yo: mentira tuyo. ¿Y por qué ustedes quieren estar en todos los lugares hablando de lo suyo? De que hay culto a Dios el 1 de enero, de que hay celebración. La República Dominicana va a ser bendecida en la batalla de la fe. ¿Por qué ustedes están anunciando eso? ¿Y por qué no se arrinconan? Porque el mundo tiene que saber, la República Dominicana tiene que saber, ha nacido el Salvador y aquí hay un pueblo que fue consignado por Cristo. Ustedes son la luz del mundo. La luz no está para estar debajo de la mesa. La luz está para estar en las alturas. Pero el sistema satánico ha querido arrinconar a la iglesia y a los cristianos. Y por eso hay muchos cristianos que les cuesta identificarse como tal. Pastor, ¿a usted nunca le ha pasado? Sí, a mí me pasó. Cuando yo era un joven, muchas veces en mi época, teníamos batalla con usar la Biblia. Imagínense, yo venía de Santo Domingo Este a la iglesia Asamblea de Dios Central en la Duarte y cogía carrito público para venir al culto de jóvenes, porque ese día no siempre podía venir la familia, no había carro suficiente para uno. Y yo recuerdo que eso era una batalla para mí. Conseguí un Nuevo Testamento de los Gedeones y me lo metí aquí en el bolsillo de atrás. Y a unos cuantos pasos de la iglesia yo sacaba mi testamento y entraba con él agarrado así.
Para que sea un diácono de esos que vivían reportando. Yo llegué con Biblia. Después recuerdo que mi papá tenía muchas Biblias y entre ellas había una Biblia chiquita que se llamaba la Biblia de Jerusalén y tenía un forro verde. Y dije, voy a llevar esa porque se puso fuerte un tiempo en la iglesia el pastor presionando, los muchachos tienen que venir con su Biblia. Entonces yo conseguí esa Biblia de Jerusalén. Era verde, no era prieta. Siempre hemos tenido batalla. Porque un trabajo fino del diablo es hacernos sentir que no somos parte de la normalidad. Y trata de hacernos sentir al menos ridículos. Y si aceptamos eso, nunca vamos a cumplir con nuestra misión de ser la luz del mundo. ¿Cómo fue el nacimiento de Cristo? Secreto, oscuro, encuevado. Los dos relatos que yo acabo de colocar en paralelo, uno fue, primero aparece un ángel y luego un coro de ángeles. Y a los gentiles el cielo se garabateó. Las estrellas comenzaron a correr rápido. Y una luz refulgente le dijo: en Belén, en esa tierra nació algo fuerte, algo extraordinario ha ocurrido. Oh, porque esto no está para estar en secreto, esto tiene que salir a la luz pública e impactar a la sociedad. Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Salvador. Conectémonos con la palabra profética, cristianos. Conectemos con la palabra profética que conocemos. Salgamos de la indiferencia. Vamos a cambiar eso. Siempre se puede vacacionar, pero no siempre se puede celebrar a Cristo. Yo sé que lo que estoy diciendo es fuerte, porque ya los cristianos no somos los arrastrados de la sociedad. Hay mucha gente que maneja su peso, o por lo menos tiene la capacidad de coger fiado. Sí, porque el cristiano de antes no iba para parte, lo único que había era iglesia. Me dice mi papá que cuando él era un joven, cuando llegó el primer carro a la iglesia donde ya él era un hombrecito. Por mucho tiempo nunca se vio un carro en la iglesia. Y ahora uno de los grandes problemas que tenemos en las iglesias son los parqueos. No tenemos dónde parquear tantos vehículos que el Señor nos ha dado. Pero muchas veces con la bendición material viene la liviandad espiritual, la pérdida de la pasión por Cristo. Y yo no quiero avergonzar a mis hermanos que están hoy de party, de vacaciones, viajando para Colorado, las montañas de Colorado, los Alpes suizos. Yo no quiero, porque yo no soy enemigo de mis hermanos, yo soy enemigo del diablo. Pero tenemos que reflexionar. Hay cosas que tenemos que pararnos y detenernos porque el sistema nos va arrastrando. Y va drenando nuestra pasión por Dios. Va drenándolo. Y ni cuenta nos estamos dando. A veces ni lo sentimos. Es como un suero de muerte que te lo van pasando gotica a gotica. Y tú te vas durmiendo y ni cuenta te das que te estás durmiendo. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a mucha gente en esta hora. Vamos a conectarnos con la palabra profética. Ha nacido el Salvador. Y eso tiene significado para nosotros. Ha nacido el Salvador. A los amigos hay que decirles: salgan de la ignorancia.
Porque precisamente esta palabra, esta buena noticia que yo estoy proclamando aquí, para los que están en este templo, me escuchan por los medios, debe ser significativa para ustedes, amigos que me escuchan. Jesús no vino para ser el Salvador y el Señor de unos pocos. Él quiere que tú también seas salvo. Él quiere que tú también conozcas la buena noticia del Evangelio. Él quiere ser Señor y Salvador de tu vida también, porque su gracia y su misericordia todavía está fluyendo. Él quiere que tú, que eres un gentil espiritualmente, tú que eres un ateo quizás, uno que no tiene ninguna relación con la fe, el Señor quiere que tú sepas que en su plan de salvación tú estás incluido siempre y cuando lo aceptes. La señal de eso es que estás aquí en este templo hoy. La señal de eso es que me estás escuchando por Radio Ben, Cielo TV o por nuestras plataformas digitales. Estás escuchando el mensaje, la buena noticia. Ha nacido el Salvador y no nació en vano, porque concluyo con esto. La pregunta final, ¿qué implicación tiene ese acontecimiento de que ha nacido el Salvador para mi vida? Y la respuesta es sencilla. Nació para que tú entiendas que Dios te incluyó en su plan. Nació para que tú abras las puertas de tu corazón y le digas: Señor, hoy yo quiero que tú nazcas en mi vida. Quiero que a partir de hoy me guíes y manifieste tu obra restauradora en mí. Él ha nacido porque quiere que hoy tú entres en ese propósito para el cual Él te trajo a esta tierra. Estoy seguro de que la experiencia más maravillosa comenzará a desarrollarse en tu vida si te conviertes a Cristo hoy. Hoy es el día. Ha nacido el Salvador y puede nacer en tu corazón. Que Dios te bendiga. Sí. Hosana en las alturas, exaltad, exaltad a nuestro Rey. Hosana. Una vez más, una vez más. Hosana en las alturas, exalta a nuestro Rey. Hosana. ¿Te unes a nosotros a decir esto? Aleluya. En las alturas, exalta
El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.